Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 259, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 12. La polémica antiaristotélica. 255. Roberto Grossetete. La teología. La suma de Alejandro de Gales representa, junto a una asimilación parcial de las tesis de Aristóteles, un intento de reaccionar polémicamente que es un retorno a la posición platónico-agustiniana, tradicional en la escolástica. El retorno al agustinismo, como método para conservar y reformar la tradición primitiva de la escolástica, lo lleva a cabo con mayor energía el franciscano Roberto Grossetete. Rogerio Bacon ya notó esta característica de la obra de Roberto. Monseñor Roberto, obispo de Lincoln, de santa memoria, ha dejado totalmente de lado los libros de Aristóteles y los caminos que él indicó, y ha tratado los temas aristotélicos valiéndose de su propia experiencia, de otros autores y de otras ciencias. De este modo, ha logrado escribir acerca de los problemas que tratan los libros del Estagirita, cosas 1000 veces mejores de las que pueden aprenderse en las malas traducciones de este filósofo. La observación de Bacon no significa que Roberto ignorara los libros de Aristóteles, los conocía y los citaba, pero quiso volver decididamente a la pura inspiración de San Agustín. Roberto Grossetete nació en 1175 en Stradbroke, en el condado de Suffolk, Inglaterra. Estudió en Oxford y en París, y más tarde fue rector y canciller de la Universidad de Oxford. En 1235 fue nombrado obispo de Lincoln. Murió en 1253, excomulgado por el Papa Inocencio IV, al que en sus sermones había acusado de avaro, fastuoso y tirano. Roberto escribió comentarios a los segundos analíticos, a las refutaciones sofísticas y a la física de Aristóteles. Tradujo del griego al latín la ética del Estagirita. Rogerio Bacon lo clasifica entre los que han sabido explicar las causas de todo con ayuda de las matemáticas, y su actividad se dedicó realmente a todas las ramas del saber: astronomía, meteorología, óptica, física y disciplinas liberales. Sus obras de contenido filosófico son De única forma omnium, De statu causarum, De potentia et actu, De ventate propositionis, De scientia Dei, De ordine emanandi causatorum adeo, De libero arbitrio. Desde el principio, es decir, desde el concepto mismo de Dios, Roberto vuelve a la autoridad de Agustín. He aquí lo que la autoridad de San Agustín proclama abiertamente: Dios es forma y es forma de las criaturas. De la definición misma de la forma se deduce que Dios es forma. Una forma es aquello por lo cual una cosa es lo que es. La humanidad, por ejemplo, que es la forma del hombre, es aquello por lo que el hombre es hombre. Ahora bien, Dios es por sí mismo lo que es, porque la divinidad por la cual es Dios mismo. Por consiguiente, Dios es forma. Pero la afirmación de que Dios es forma de las criaturas es típica de la filosofía de Escoto Eriúgena, y de él sacó Amalrico de Vena su panteísmo, considerando a Dios como la forma misma de las cosas. Roberto, por el contrario, da a su principio un significado que excluye la interpretación panteísta. Él no es forma de las criaturas en el sentido de ser una parte de su sustancia completa, y precisamente la parte que al unirse con la materia origina la cosa individual. Se llama forma el modelo que el artesano tiene presente al hacer su obra a imitación y semejanza del modelo. También se llama forma aquello a que se aplica la materia que se quiere formar, como el sello es la forma de la cera y el molde de arcilla es la forma de la estatua que en él se funde. Finalmente, forma es también el modelo que el artesano tiene en su mente, cuando sólo considera lo que tiene en el espíritu para producir su obra a semejanza de él. Estos tres significados de la palabra forma, como modelo interior, modelo exterior e impronta de la cosa que hay que formar, no son distintos uno de otro.
En los tres casos, la forma es el ejemplar o modelo, y respecto a Dios, el ejemplar o modelo de su obra no puede ser exterior a Él. Él mismo, y precisamente su sabiduría o verbo, es el ejemplar, la causa eficiente, el agente que da la forma y conserva a las criaturas la forma que les ha dado. Roberto ilustra la función formadora del verbo mediante la doctrina de San Agustín sobre el verbo como verdad. Las cosas han sido creadas eternamente por el verbo divino. La verdad de ellas consiste en su conformidad con el verbo que las ha pronunciado. La conformidad de las cosas con el enunciado eterno es la rectitud de las cosas mismas, la norma de su constitución. Si el verbo divino es la verdad misma, el hombre solo puede alcanzar la verdad en virtud del mismo verbo divino. Sin embargo, Roberto no admite una iluminación directa de parte de Dios. El empirismo de Aristóteles vence aquí el apriorismo de San Agustín. Así como los ojos del cuerpo no pueden ver los colores si no están iluminados por la luz del sol, los débiles ojos de la mente nada ven si no es gracias a la luz de la suprema verdad. Sin embargo, no pueden ver la suprema verdad en sí misma, sino sólo en cuanto se unen y en cierto modo se funde con las propias cosas verdaderas. Condición necesaria por parte del hombre para conocer la verdad es la perfección moral. Sólo los puros de corazón pueden ver la luz divina, pero también los impuros conocen en cierto modo la verdad, porque sin saberlo ven las cosas bajo la luz divina, como un hombre ve los colores bajo la luz del sol sin necesidad de mirar el sol. Roberto ha dedicado un tratado al problema de la libertad humana, el de libero arbitrio. En él examina la relación entre la libertad del hombre y la presciencia divina, y rechaza la doctrina de Averroes, para quien la previsión divina solamente se referiría al orden universal del mundo, y no a los acontecimientos individuales. Contra la definición de San Anselmo, el libre albedrío es la facultad de conservar una voluntad recta en función de la misma rectitud. Roberto afirma que es preciso incluir en la definición de la libertad la capacidad de la voluntad de inclinarse o dirigirse a una cosa o a otra indiferentemente. Por ello, define la libertad como la misma capacidad natural y espontánea de la voluntad de inclinarse a querer una u otra de las dos cosas opuestas cuando se les considera en sí. Con esta definición, la libertad es el verdadero albedrío de indiferencia. Ya no es un concepto moral, sino metafísico. Pertenece a la naturaleza del hombre, y por ello Roberto la define como capacidad natural y espontánea. Este concepto llegó a ser tradicional y típico de la corriente platónico-agustiniana, del mismo modo que fue típica de esa corriente la supremacía de la voluntad definida claramente por Roberto. El ser de la naturaleza racional es doble, el querer y el aprender. Pero el ser primero y mayor es el querer, ya que en él, y no en el aprender, consiste originariamente y por sí la felicidad.